un aumento, lo que hay es como un cambio de conciencia, ¿sí? O a veces estamos mucho hablando de esto, lo que es como un cambio de paradigma, ¿no? Donde antes se necesitaba o se pedía, obviamente, de un papá algo muy distinto de lo que necesitamos y pedimos ahora de los papás, ¿no? Como todo, ¿no? En los papeles, ¿no? O en el teórico es una cosa, después en la práctica hay otra. Si bien hay muchísimos papás que están implicándose en los cuidados diarios, ¿no? Desde estar, por ejemplo, en el grupo de WhatsApp del colegio de sus hijos, de pasar más tiempo, ¿sí? Que las mamás de repente salen a trabajar y ellos eligen en realidad estar ese tiempo que las mamás están trabajando con sus hijos y no quedan a cargo de otros adultos. Entonces, hay un cambio significativo, lo que sí, aún queda mucha tela por cortar, ¿no? Hay mucho trabajo por hacer, donde también este papá sea acompañado desde el que el bebé está en la panza, ¿no? Entender que también va a sufrir una transición importante, una transición que es, diríamos, de muchísimo aprendizaje, pero también que va a cambiar hasta el sentido de su vida, ¿no? Entonces hay que ir acompañando a este papá para que pueda cumplir ese rol de la mejor manera posible. A realizar hasta investigaciones, ¿no? Que descubran y traigan luz, que de a poco están apareciendo, ¿no? De qué es lo que le pasa a los papás también en esta transición paterna, cómo van a vivir ese recorrido y qué necesitan y cómo se sienten. Entonces desde ahí vamos a poder, obviamente, tomar nuestro rol con más empoderamiento, sería la palabra, ¿no? Y de a poco eso está sucediendo, ¿no? Y no solamente a veces esperando que ese rol me venga o se me asigne, o como era antes, no esperar que me den ese lugar, sino que ahora de manera proactiva estamos yendo, bueno, a buscar esa información, a pedir ayuda y a hacer las cosas que nos corresponde hacer. Igual es algo que todavía de alguna manera es como la idea sería es como que rompe los ojos y llama la atención, ¿no? Ve a un papá que va de repente con el cochecito y bueno, y pasa de repente algún vecino, alguna vecina y hasta lo felicita, ¿no? Ah, es un padrazo, ¿no? Sigue pasando porque no estamos acostumbrados a eso, ¿no? Y no hablo de 200 años atrás, hablo de 30 años atrás, ¿no? Quizás, no sé qué edad tenés, Camila, pero debes tener cerca de 20 y largos, casi 30. Es muy distinto, obviamente, como vivimos nosotros nuestro crecimiento en cómo de repente nuestros hijos o mis hijos ahora en este momento están viviendo la relación conmigo, ¿no? Entonces, y va a ser muy distinto, ojalá cuando ellos sean padres, sean madres, también va a haber como progreso e información y también cosas que de repente antes eran verdades en la crianza, ahora cayeron por la borda, ¿no? Quizás dentro de 10 años ellos van a estar en realidad como yendo a terapias, pero no también un poco a decir, bueno, capaz que esto que hizo mi padre no fue de la mejor manera, porque también no tenía la información o porque también estaba atravesando como un cambio, una crisis importante, o sea, también hay como muchas cosas ahí que después depende de cada proceso, ¿no? Y de cada niño, de cada niña y de cada adolescente también, porque está bueno esto también que a veces centramos, ¿no? Los cuidados y pensamos sobre todo en los niños y las niñas, pero también cuando los padres se separan y en la adolescencia, ¿no? Que también es una etapa súper crítica para cualquier ser humano, también no hay que perder ahí como eje que es importante y por más que sean más grandes, no es que ya tienen resuelto todos estos conflictos y van a necesitar apoyo, van a necesitar guía, van a necesitar que se escuche su voz, ¿no? En todo este transcurso, ¿no? Donde creo que incluso es más complejo, porque al niño más grande, ¿no? O al adolescente, se lo involucra mucho más en este proceso. Incluso va a tener que, de repente, va a tener asignado un abogado, ese abogado le va a entrevistar, después capaz que tiene que ir en algún momento al juzgado, también a declarar, y ahí está en juego quizás su papá, su mamá, ¿no? Y todo lo que va a traer para él, de repente, ir a un espacio donde no es que sea bueno o sea malo, pero es un espacio muy distinto a lo que él está acostumbrado a moverse y donde también va a haber muchos adultos mirando y escuchando, anotando lo que él va diciendo. Entonces es como una exposición bien, bien importante. Exactamente. Volviendo un poquito para atrás, lo que comentábamos del rol de papá, te comento, a mí me llegan muchos papás que me consultan de que quieren estar más presentes en la crianza de sus hijos. Pero ¿qué pasa? No saben cómo hacerlo, porque históricamente siempre fueron las mujeres las que transitaron ese rol. Entonces ahora ellos separados
quieren ser partícipes de esa crianza y no saben cómo. Por ejemplo, si hay padres que nos están mirando, saber que por más que la tenencia la tenga la mamá, ellos igualmente tienen y deben que involucrarse con el tema de la escolarización de sus hijos. Yo siempre les aconsejo a mis clientes padres que, bueno, que se hagan presentes, que se presenten con la maestra de sus hijos, que sepan que él es el papá, que estén al tanto, bueno, que vayan a todas las fiestitas, que sepan las cosas que está necesitando su hijo en la escuela y demás. Eso también es otra parte de la crianza que a veces a mí me ha pasado, hay muchos clientes que piensan que, bueno, como la tenencia la tiene la mamá, ellos no pueden inmiscuirse en eso, y en realidad sí, o sea, tienen el derecho y la obligación de hacerlo. Eso como un paréntesis a lo que veníamos hablando. Ahora, lo que me comentabas de los adolescentes, que quizás es hasta más complejo, es cierto, es cierto. Ok. Yo soy abogada defensora de menores, ¿tá? Y me toca entrevistarme con niños y también con adolescentes, para que ¿qué pasa? En estos juicios de tenencia, ya sea tenencia, visitas, todos los juicios que involucren a menores, se les va a designar un abogado defensor a esos niños para que defienda sus intereses. Cuando son chiquitos, lo que yo suelo hacer en práctica es reunirme con ellos, por lo general voy a la casa de ellos para no sacarlos de su lugar seguro, converso con ellos, bueno, les pregunto, según de qué se trata el juicio, les trato de preguntar lo más amigable posible y en base a lo que charle con el niño hago un informe y lo presento en el juzgado. Pero cuando ya son más grandecitos, ya son adolescentes, igualmente yo me reúno con ellos, pero muchas veces los jueces deciden llamarlos a que vayan al juzgado. Y eso es como tú bien decías, son lugares que nuevos para ellos, hay muchos adultos mirándolo, va a estar mamá, va a estar papá, y ese adolescente no va a saber eh, cómo comportarse porque va a sentir que si dice algo a favor de uno le va a estar fallando al otro, y son ámbitos bien complejos para ellos, ¿no? Los papás tienen que estar sanos, que eso es lo primordial para afrontar esta separación y, bueno, y llevarla de la mejor manera. También los niños pueden ir a terapia. ¿Cómo es esto de la terapia a los niños? ¿A qué edad suelen ir? ¿O a qué edad es aconsejable que vayan? ¿O si no es aconsejable? ¿Cómo? Contame un poquito más de eso. Bien, bárbaro. Creo que a veces, muchas veces es el niño como el portavoz muchas veces del conflicto y es Ujú. por el cual padres y madres concurren a los espacios terapéuticos, ¿no? Entonces siempre es importante ahí para cualquier profesional de la salud mental entender que, bueno, está bien que este niño en realidad esté haciendo portavoz, que a veces puede empezar a portar mal en la escuela, o lo vemos más angustiado, o le empieza a ir mal académicamente, o está más agresivo, hostil. Pueden haber varios síntomas, ¿sí? Que nos indican, ¿no? Que ese niño necesita un acompañamiento y un seguimiento, ¿no? Después hay que ver, obviamente, los recursos que tiene ese niño o esa niña, ¿no? Dependiendo, como decía ahí, de su voluntad reflexiva, de su autonomía, ¿no? De su trayectoria de desarrollo, cómo va a poder en realidad ocupar ese espacio terapéutico, ¿no? Un niño de 2, 3 años, en realidad no va a poder ocupar ese espacio terapéutico de una manera significativa. Va a ir a jugar con ese adulto, va a ser muy difícil que ese niño se quede solo, en realidad con un adulto que no conoce, entonces va a entrar con algunos de sus progenitores, lo que no es que sea malo, en realidad hasta termina siendo, por lo menos para mi trabajo, positivo, porque en realidad vemos la interacción de ese adulto con ese niño, ¿no? De qué manera está constituido ese apego, de qué manera en realidad es acompañado, no sé, en un desborde emocional o en el juego y en un montón de cosas más. Ya cuando hablamos de un niño de 6 años en adelante, sí están, diríamos, como en condiciones de aprovechar mucho más este espacio terapéutico, ¿no? Pero siempre, o por lo menos desde mi perspectiva de trabajo, el abordaje siempre es familiar, ¿no? El foco es el niño, ¿sí? Lo que le está sucediendo, y por lo que por lo general en realidad las familias acuden al proceso terapéutico, ¿no? Pero después se trabaja con la familia, ¿no? A veces hay hermanos y también hay que involucrarlos, a veces como también traíamos, hay otras personas de la red que son significativas, la institución educativa, hay otros profesionales que están trabajando, puede ser un psicopedagogo, un psicomotricista, un fonoaudiólogo, son otros adultos referentes ahí, que está bueno esto, hacer como un abordaje sistémico, ¿no? Y entender que si alineamos la mirada de todos esos adultos que estamos, valga la redundancia, mirando a este niño, acompañándolo, va a ser mucho más
positivo porque vamos a construir herramientas en conjunto y vamos también a estar alertas ante cualquier cambio, ¿no? Y atendiendo a lo que necesita ese niño, ¿no? Pero por eso es importante, igual, no depositar el conflicto en el niño, ¿no? El niño quizás es el que está mostrando, porque sus herramientas lo llevan más a la acción, a mostrar el conflicto, pero no debo de perder que en realidad tengo que trabajar también con estos padres, ¿sí? Para poder construir otras herramientas y acompañar ese proceso de ese niño, de esa niña, ¿no? De la mejor manera. Porque también puede pasar que ese niño no quiere la terapia, ¿no? Y está bien. Y en realidad muchas veces yo digo, y en realidad y voy hasta en contra de mi trabajo, es que los niños y las niñas no necesitan terapia. Los que necesitamos más terapia a veces somos los adultos para poder realmente acompañar. Eso es lo que le está pasando a ese niño. Pero bueno, a veces necesita quizás como un apoyo, otra visión, a veces como padres no vemos cosas que ven otros adultos, ¿no? Que, por ejemplo, nos cuesta mucho más a veces ver estos conflictos o los tenemos naturalizados, ¿no? Porque es la manera de vincularnos que venimos construyendo hace bastante tiempo, entonces que venga otro, nos ayuda a ver, nos escuche, ¿no? Nos va a dar, ¿sí? Como un montón de herramientas para poder entender qué es lo que está pasando, ¿no? Claro. Eso es muy, muy interesante porque de hecho eh, se suele estilar que los niños sean quienes vayan a terapia, o por lo menos se pone el foco en ellos, en que ellos están sufriendo la separación y que son ellos los que tienen que ir a terapia. Pero en realidad acá estamos hablando de que quienes tienen que acudir a terapia son los padres, para ellos tener las herramientas necesarias y suficientes para llevar adelante esa crianza y, bueno, hacer los acuerdos que veníamos hablando desde un principio. Y eso es algo muy, muy importante que de hecho en lo judicial no se ve mucho. Por ejemplo, es muy, muy común que se mande pericia psicológica o que se inste a que los papás lleven a sus hijos a atención psicológica, pero nunca se manda que los papás vayan a acompañamiento psicológico. Uh-huh. Así que bueno, ya me llevo esto para arrancar a aplicarlo de ahora en más. Te pongo como un ejemplo ahí, quizás, Camila, para que lo comprendas un poco más, ¿no? Como un ejemplo bastante grosero, te podría decir. Si en realidad, imagínate que yo en realidad golpeo a mis hijos, ¿no? Y mi hijo empieza a ir a terapia, ¿no? Viene, se siente bien, hace un buen contacto con el terapeuta, empiezo a avanzar, pero yo sigo pegándole a mi hijo. En realidad, por más proceso terapéutico que haga, si no cambia esa relación que yo estoy teniendo, ¿no? Esa forma de poner un límite, esa forma de expresión con él, y por más que él avance, en algún momento va a retroceder y de manera significativa, ¿no? Lo que tiene que cambiar también es eso, ¿no? Un ejemplo totalmente brusco, ¿no? Grosero, pero pueden haber en otras cosas más sencillas, ¿no? Como por ejemplo, eh, hoy pensaba, ¿no? Como cuando traías, ¿no? De repente si uno de los progenitores, que suelen ser los papás, no han estado implicados en los cuidados, la hora del sueño en un niño chico, ¿no? Nunca se durmió con el papá. Y un día para el otro tiene que ir a la casa del papá, no va a estar su mamá, dormir con su papá que nunca lo ha hecho. Puede resultar muy bien, pero también puede resultar muy mal y ser eh, como muy negativo en realidad, que dormirse llorando, angustiado, porque no entiende, ¿no? Porque siente, no es porque su papá capaz que no fue malo, nunca hubo este tipo de tratos, pero nunca se durmió con su papá. ¿Ah? Y el momento del sueño es un momento donde nos entregamos y confiamos en ese que nos está ayudando a dormir. ¿Ah? Entonces, a veces también es como esto más fino, capaz que cuando pensamos esto vamos como a lo más grosero, como estos casos que lamentablemente también hay un montón, ¿no? De violencia, de, de, de abuso, de un montón de cosas que suceden obviamente en nuestra sociedad y en las familias de nuestra sociedad, pero después hay que buscar también en cuestiones también de la cotidiana, que capaz que hay separaciones que van más a este aspecto y también en realidad hay que tener en cuenta de siempre trabajar con ese adulto, porque ¿quién va a regular el proceso del niño? Siempre va a ser el adulto. Entonces necesitamos herramientas para poder hacerlo de la mejor manera, ¿viste? Eso es importantísimo y la verdad que voy a arrancar a aplicar de ahora en más con mis clientes y mis procesos judiciales, solicitar eso porque sí, ahí es donde está creo que la importancia para poder
prevalecer ese interés del niño, el interés superior del niño que la ley muchas veces se refiere, Claro, hay que ir por ahí. claro. Lo último que vos traías también el otro día, ¿no? Que busquen un abordaje sistémico, ¿no? Un abordaje familiar. Incluso también vos me decías, mira, yo soy abogada y me he especializado en familia, ¿no? Entonces, también tengo una especificidad que quizás otro abogado, no es que sea malo, o sea bueno, no tiene la especificidad de trabajar con familia. Lo mismo sucede con el ámbito de la psicología, con el ámbito médico, ¿no? Tiene que haber un psicólogo, una psicóloga, ¿no? Que esté interiorizado y con un trabajo específico en este tipo de situaciones, ¿no? Porque también, o sea, no todos los psicólogos podemos trabajar en todos los ámbitos, ¿no? Lo mismo sucede con tu ámbito y tu lugar profesional. Entonces, también ahí ya es importante que capaz que acuden a una profesional distinta y capaz que hasta decirle, mirá, te recomiendo a Camila, porque Camila en realidad está mucho más interiorizada y trabaja de mucho mejor manera que yo el acompañamiento familiar. Yo voy por esta línea. Y eso también está bueno de verlo, ¿viste? Que no, bueno, por agarrar el trabajo, por lo que sea, o que todos hacemos todo, ¿no? Hay un trabajo específico ahí y es importante como tenerlo en cuenta, ¿no? Sí, eso es muy real. Como hablábamos el otro día que yo te comentaba, ser abogado de familia no es para cualquier Ujú. persona, porque en realidad uno trabaja con la mayor intimidad de las personas, que es la familia, es bueno, lo más sagrado que tienen, que son los hijos. Ujú. Entonces, es, es algo que no puede llevar adelante cualquier profesional, sino que, bueno, tenés que tener cierta especificidad en esa área, y bueno, la vida me llevó por este camino y he llegado a especializarme en derecho de familia. Para redondear un poco, Andrés, ya has inclinado tu posición, pero bueno, igual te pregunto, ¿qué opinás de esto de la corresponsabilidad en la crianza, de esta ley de la corresponsabilidad en la crianza? Eh, bueno, lo primero es que esta reflexión no es que hicimos juntos, en realidad con Camila, no es que estemos a favor o en contra, ¿no? Creo que hicimos una lectura lo más objetiva y reflexiva posible, ¿no? De esto que aparece hace muy poquito, ¿no? Con esta ley. Eh, Más allá de lo que yo opine, es lo que está vigente, ¿no? Entonces es lo que está rigiendo todo estos procesos de la familia. Y quizás no creo que interese mucho mi opinión, sino que está ahí la ley, hay que ir a leerla, y eso es lo que está rigiendo todos estos movimientos. Entonces es lo que tenemos que interiorizar y saber que de esta manera, hoy en día, desde el ámbito jurídico, se está acompañando a las familias. Y quizá después de leerlo e interiorizarlo, quizás haya que hacer cambios, y no, como decíamos, ¿no? Las leyes también van haciendo como nuevos acuerdos, ¿no? Porque van cambiando las familias, aparecen nuevas diversidades, entonces es importante eso. Cuando la leí, como te decía, me parecía interesante desde lo conceptual en algunos aspectos que traía la ley, que incluso alguna de ellas las fuimos compartiendo ahora cuando hacíamos el vivo, ¿no? Eh, pero bueno, después de lo que está escrito acá en el papel, lo teórico, a lo que es la praxis, hay todo un abismo, ¿no? Que es importante en realidad acompañarlo, para que sea de una manera como un acompañamiento integral, ¿no? Y bueno, por eso, ¿no? Y que lo importante sea eso, ¿no? La ley misma lo trae, ¿no? Que el interés superior siempre va a ser el del niño y el del adolescente, que ese sea el eje, que sea el objetivo de, bueno, cómo cuidamos a estos niños, estos menores, como decís vos, en este tránsito conflictivo que es, porque en realidad separarse no es un trayecto color de rosa, ¿no? Va a traer sus luces y sus sombras, y está bueno saberlo, que en realidad quiénes van a regir y por quién tenemos que hacer como esos esfuerzos, y tener en cuenta que es importante que nos pongamos de acuerdo, es por nuestros hijos, ¿no? Por estos menores, que va a ser mucho más difícil por sus capacidades, por sus herramientas. Exactamente. Bueno, Andrés, agradecerte un montón por haberte sumado a esta iniciativa, a compartir esta charla conmigo y bueno, con todos los que están presentes. La verdad que para mí ha sido un placer poder tener otra mirada, ¿tá? Ya te digo, yo me llevo varias cosas importantes de esta reunión que acabamos de tener, que las voy a arrancar a aplicar en mi día a día, en la práctica judicial. Así que bueno, agradecerte un montón y bueno, cuando quieras podemos Sí, hablar de otros temas, así que sos bienvenido por esta cuenta.
Yo también, Camila, me llevo un montón de cosas, me parece importante también esto de vincularme con otros profesionales, incluso que salgan del ámbito de la psicología, porque bueno, cualquier aspecto de esto siempre es multidimensional, así que me llevo un montón de cosas interesantes también para aplicar en mi praxis, y sí, quedamos en contacto para futuras instancias. Bueno, muchas gracias a vos y muchas gracias a todos por acompañarnos y bueno, será hasta la próxima. Chao, muchas Chau, gracias. chau.